El título del mensaje: la fe que nos salva es en Cristo, no es cualquier fe. No es poner nuestra fe en cualquier cosa, no, es poner nuestra fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, y vamos a terminar con los versículos del 21 al 25, es la base bíblica para el mensaje de hoy. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, dice el 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Oremos, iglesia. Padre, aquí estamos, Señor, un domingo más, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, por haber acompañado nuestro caminar hasta este momento, Señor. Pero para exponer tu palabra, yo necesito mucho más que mi entendimiento, Señor. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu Espíritu Santo, obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los oyentes, Señor, de esta palabra que se va a predicar en este momento, Señor. Sé tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos tu justicia a través de estos versículos, Señor, que tú dejaste, que tú inspiraste, Señor, a través de tu Espíritu Santo a nuestro hermano Pablo, Señor, para que nosotros tuviéramos esta palabra tan perfecta que sale de tu boca, Dios. Así que transforma nuestros corazones en esta hora con esta palabra, Señor. Quita toda preocupación que haya en cada uno de nosotros, Señor, que han de ser muchas, Señor, porque nosotros nos preocupamos por muchas cosas, Señor. Porque muchas veces nuestra fe no está todavía fortalecida como debería estar, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que tú hagas un milagro en cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor, para que nuestra fe en este día de hoy pueda seguir creciendo y ser puesta, Señor, en tu amado Hijo Jesucristo, porque esa es la fe que salva. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Como introducción, yo quiero empezar con una pregunta que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 9 del libro de Job, el versículo número 2. Capítulo 9 del libro de Job, el versículo 2, es lo que quiero ver, ¿verdad? Ok, si nosotros, yo los exhorto, ¿verdad? Que no, yo voy a leer el versículo 2 de Job 9, pero aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que ven esto después cuando se sube al canal de la iglesia, si usted lea completo hasta el 20, porque ahí está parte de la contestación de Dios a la pregunta de Job. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Mire la pregunta que hace Job:
¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? No hay forma, hermano. No hay forma de justificarnos ante Dios. No hay forma que el hombre pueda ganar la salvación por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. No la hay. Por eso es que Job pregunta, ¿y cómo se justificará? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Nosotros sabemos que cuando leemos el relato de Job, ¿verdad? Job, por la circunstancia que estaba viviendo, ¿verdad? Trató de cuestionar a Dios. Pero Dios lo sienta en el banquillo, ¿verdad? De los testigos y le empieza a hacer preguntas. ¿Y qué pasa con Job? Que Dios le demuestra a Job que él no sabe nada, que él no sabe nada, que él no conoce nada. Por eso al final Job termina diciendo, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver la realidad mía delante de ti. Ahora puedo ver que mi justicia no es nada comparada con tu justicia. Ahora puedo ver que lo que yo tenía comparado con tu grandeza es ínfimo, no es nada. Así mismo vive el hombre. El hombre piensa que se puede igualar a Dios, pero no se sienta a mirar el verdadero Dios que se ha revelado en las Escrituras, que es eterno, que es justo, que es fiel, que es verdadero, que son todos los atributos que Dios tiene que nosotros carecemos. Por eso yo siempre digo, yo no he de compararme con mi hermano, yo no he de compararme con mi vecino, yo tengo que compararme con la vida que Cristo vivió, porque ahí yo voy a encontrar salvación, ahí yo voy a encontrar vida eterna. Cuando yo empiece a compararme con Cristo y empiece a ver cuántas cosas Cristo tiene que yo no tengo, cuántas cosas Cristo vivía que yo no vivo, cuánto amor tenía Cristo para los demás que yo no tengo. Esa es la verdadera vida. Esa es la vida que debe vivir el cristiano confeso, el cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo, no que ha puesto su fe en otras cosas. Y hoy Pablo nos va a enseñar a través de estos versículos que acabamos de leer, del 21 al 25, lo que es la verdadera justicia, lo que debe ser un cristiano verdadero, cómo un cristiano verdadero debe pensar, debe obrar. Así que, tras escuchar las temibles advertencias de Juan el Bautista acerca del juicio de Dios, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando usted lee Lucas 3:10, usted encuentra esa parte de las Escrituras, ¿verdad? Donde aquellos que escuchaban a Juan predicar se daban cuenta de la necesidad que tenían. Mire cómo lo dice. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo él, que tienes dos túnicas de al que no, dijo él, que tienes dos túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Entonces vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, hay una justicia. Entonces, el primer paso que debe hacer el cristiano es venir y arrepentirse. Pero veremos esa pregunta de qué haremos. No solamente es hoy, la vemos en el transcurso de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque también la podemos ver después que Jesucristo, aquellas personas que Jesucristo alimentó, cuando vamos a Juan 6, 27, 28.
Entonces, trabajar, dice, voy a leer la del 25 para caer en el contexto, ¿verdad? De cómo es que Jesucristo llega a eso, ¿verdad? Eso está en el contexto, ¿verdad? De cuando Jesús caminó sobre las aguas y ahí, entonces en el 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad por la comida que perece. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Dónde va nuestra fe? En Jesucristo, el Hijo, el que Dios envió. Pero hoy en día vemos que muchos vienen a los caminos del Señor por los panes y los peces, por lo que pueden sacar de la iglesia, por lo que pueden sacar de los hermanos, pero no vienen buscando esa fe salvadora, no vienen buscando entrar en reconciliarse con Dios, no vienen buscando en tener una relación con Cristo real a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de conocer a Cristo, a través de que nosotros podemos tener esa necesidad, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Necesito más de ti, dame más de ti, quiero beber más. No va a haber una oportunidad de yo estar complacido, no, quiero más. No es solamente llegar a la iglesia, no, quiero conocerte. Y después que te conozca, quiero practicar lo que conozco. Y después que practico lo que conozco, quiero compartirlo con los otros. ¿Por qué? Porque si las personas no me ven caminando de acuerdo a cómo hablan, no me van a creer. No me van a creer. Ahora, si las personas me ven caminando de acuerdo a cómo hablo, entonces sí. Por eso es que yo tengo que conocer la palabra de Dios, para saber lo que Dios demanda de mí, para yo poder caminar de acuerdo a la estatura del varón perfecto, de acuerdo a la palabra. Entonces puedo sentir lo que él sentía, puedo odiar el pecado, puedo ver la necesidad de mis hermanos, de los que trabajan a mi lado, de Cristo. Sí, lo puedo ver. Entonces puedo ver las ovejas sin pastor, como Jesucristo veía a las multitudes. Pero hoy eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay un individualismo completamente. Hoy todo el mundo vive por su lado. No solo en las iglesias, en las casas, en los trabajos, donde quiera tú ves todo el mundo por su lado. No hay unión. Nadie piensa en el otro. No nos detenemos a ayudar al compañero. No lo dejamos, no, esa es tu parte, es tu parte. Lo que pasa es que si él no hace su parte, tu parte también queda incompleta. Porque el triunfo está en que todo el mundo haga su parte. Entonces, si yo dejo que uno se quede atrás y sigo adelante, siempre voy a tener que esperar. Porque necesito que él haga su parte. Pero si no lo ayudo, entonces, ¿a qué me dedico? A mirarlo, a esperar, a perder mi tiempo. No, el tiempo es oro. El tiempo es lo único que todo el mundo tiene por igual. El rico, el pobre, el deambulante, para todo es 24/7. Hay nadie más, tiene más que nadie. Entonces, es algo que no debemos perder, que lo debemos usar. Y no solamente para propósitos materialistas, sino para propósitos espirituales. Aprovechar el tiempo para compartir la palabra de Dios. Ahí vamos a tener bendición. Así que esa es una pregunta que todas las hacen. Cuando Pablo quedó ciego, tirado en el piso, cuando iba de camino a Damasco, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré?
Todo el mundo se hace esa pregunta, o todo el mundo debe hacerse esa pregunta. Debe preguntar al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué tú demandas de mí, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? No puedo seguir viviendo sin mirar a Dios. El sentido que el hombre tiene de perdición, de soledad, de vacío y falta de sentido se refleja en todos lados. Se refleja en la literatura que escriben los escritores fuera de Cristo. Se refleja en la arqueología a través de todas las civilizaciones. Porque aunque nosotros no lo creamos, la ciencia provee a través de la arqueología la certeza de que la Biblia es verdad, de que Jesucristo fue real. De que no es un chisme de camino, de que estuvo en esta tierra, de que Dios se encarnó en el Hijo y caminó por las calles de Jerusalén, de que un día fue y pagó por mis pecados en la cruz, que es la única forma que yo tengo para reconciliarme con Dios. Mire, casi todas las religiones del mundo son una reacción ante la realidad de esos temores y procuran ofrecer la forma de acercarse y satisfacer a la deidad, pero todas las religiones, a excepción del cristianismo, son hechas por el hombre y están centradas en las obras, y por esa razón ninguna de ellas puede tener éxito en llevar a una persona a Dios, porque no se trata de lo que yo pueda hacer. Las escrituras de tapa a tapa, Dios nos deja ver desde la caída de Adán y Eva que es necesario aquel que viene de la simiente de Eva, que es necesario de Cristo, que no es otra cosa que Dios buscando reconciliarse con el hombre, porque el hombre nunca busca reconciliarse con Dios. El hombre busca añadiduras de Dios para su vida, pero el hombre no quiere una relación estable con Dios, porque el hombre en sí es egoísta. Entonces el hombre no quiere darle cuenta a nadie. Pero el hombre, cuando acepta que hay un Dios, entonces se está poniendo la carga de que tiene que obedecer a ese Dios. Pero como el hombre es egoísta y el hombre quiere vivir a su manera, el hombre no quiere reglas. Por eso el mundo está como está. Las Escrituras enseñan claramente que existe sin duda alguna un camino que lleva a Dios, pero no es algo que se base en cosas que los hombres puedan hacer por sí mismos para alcanzarlo o merecerlo. Por ende, en lo concerniente al camino de salvación, existen solamente dos religiones que el mundo ha conocido y jamás conocerá: la religión de la obra divina, que es el cristianismo bíblico, y la religión del logro humano, que incluye a todas las demás religiones. La mayoría de las religiones fuera del cristianismo se trata de lo que yo pueda hacer. Por eso es que hay muchas instituciones religiosas, porque no son iglesias, son instituciones religiosas, que entonces demandan de que si no es a través de ellos, no se llega al cielo. Pero la Biblia dice que tan solo hay un camino y un mediador, y ese camino y ese mediador es Jesucristo. No te ponen ninguna institución. No. El camino es Jesucristo. Es usted y yo poner la fe en Cristo. No es pertenecer a una institución religiosa. No, es hacer lo que la Biblia habla.
Así que todos los hombres son igualmente incapaces de acercarse a Dios en su propia potestad. Únicamente pueden ser salvos por la provisión de la gracia de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron, la fe en respuesta a la oferta de la gracia de Dios siempre ha sido el único medio de salvación, de proveer una relación correcta con Dios. La única justicia que el hombre posee o alcanza por sí mismo es injusticia. ¿Por qué? Porque ese es el carácter y esa es la sustancia de su naturaleza caída. Hermano, no se deje engañar. No crea que usted es bueno. No crea que usted, porque hace alguna cosita que a lo mejor otros aplauden, es porque usted es justo. Es porque usted es bueno. No. Mira lo que dice Isaías 64 en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades son llevadas como viento. Perdón. Y dice el 7, no hay quien invoque a Dios. O sea, no hay quien busque a Dios. No hay quien ponga su mirada en Dios. No lo hay. La tragedia suprema es el pecado del hombre. Y únicamente el Dios verdadero la puede resolver. Solo el Dios perfectamente justo puede proveer la justicia que los hombres necesitan para ser aceptable ante Él. Si usted mira en el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer un sacrificio para pagar por los pecados, ¿qué tenía que tener aquel animal? Perfección. Aquel animal no podía tener una patita rota, aquel animal no podía tener un defecto, aquel animal, el color tenía que ser completo, puro, intachable. Entonces se podía sacrificar ante Dios. Así debe ser su vida. Si usted cree que por su cuenta usted lo puede hacer, que si usted cree que usted lo puede hacer sin poner su fe en Jesucristo, que usted lo puede hacer mediante la obediencia de la ley, entonces le tengo una mala noticia. Usted tiene que ser perfecto. Porque la ley no puede ser quebrantada ni en un punto. Tiene que ser cumplida completamente. Por eso es que nosotros estamos agradecidos de Dios. Agradecidos de que Dios hizo este plan antes de la fundación del mundo, de llevar a su Hijo, el único hombre que caminó en esta tierra perfectamente, sin pecado, lo hizo pecado en la cruz, para perdonar los míos y los suyos. Pero nosotros pasamos por alto eso todos los días. Todos los días pasamos por alto eso. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien delante de Dios. Y no hay ni uno bueno, dice la Escritura. Ni uno, ni uno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. La única forma es aferrarnos a Cristo. Esa es la única forma de nosotros hacer justicia. La justicia de Dios es diferente a todo tipo de justicia. Primero que todo es diferente debido a su fuente, que es Dios mismo. Dios es perfecto. Mire cómo dice en el libro de Isaías 45:8. Jehová el Creador, rociad cielos de arriba
y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar justamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y sabemos que solo en Jehová hay perfección. En segundo lugar, es una justicia comprensiva que satisface tanto el precepto como el castigo establecido por la ley de Dios, bajo la cual ha quedado todo el mundo. El precepto de la ley de Dios es el cumplimiento perfecto de ella. En otras palabras, una perfección sin pecado y que únicamente ha sido alcanzada por Jesucristo. El único que ha podido vivir eso. Él cumplió todos los requisitos de la ley de Dios sin la más mínima desviación o desperfecto. Aunque fue sometido a todas las tentaciones de los hombres, Él nunca cometió pecado. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Allá primera de Pedro 2:24. Asimismo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces es esa justicia la que nos sana, es esa justicia la que nos justifica ante Dios. Hebreos 9:28 te lo dice de esta manera. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperen. Así que, en tercer lugar, la justicia de Dios es única en su duración. Su justicia es una justicia imperecedera que existe desde la eternidad hasta la eternidad. En todas las escrituras se hace referencia a su justicia como una justicia eterna. No puede ser menos, hermano, no puede ser menos, porque Dios es eterno. Dios es el principio y es el fin. No hay punto medio. Él está antes de la fundación del mundo y seguirá existiendo después que el mundo sea destruido. Seguirá existiendo por siempre, por los siglos de los siglos. Así que vamos a ver aquí en estos 4 versículos la forma de la justicia de Dios en 7 ejemplos que nos presenta Pablo. La primera, la justicia se aparta del legalismo. Pero ahora, aparte, dice la primera parte del versículo 21 de aquí de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es aparte de la ley. Él está declarando que la justicia que Dios da a los creyentes es algo totalmente aparte de la obediencia a cualquier ley, incluyendo la propia revelada de Dios. Hablando de la justicia para salvación. La justicia de Dios no se basa de ninguna manera en los logros humanos o en cualquier cosa que un hombre pueda hacer en sus propias fuerzas. Dios presenta delante de hombre los estándares de su justicia con el fin de demostrar claramente la imposibilidad de guardarlos por esfuerzos humanos. Eso es lo que hace la ley. La ley lo que muestra es lo pecador que somos. Porque tú no la puedes cumplir. La ley lo que demuestra es la santidad de Dios. La separación de Dios del pecado. La ley lo que nos enseña es cómo debemos vivir. Porque no lo hacemos.
Entonces, mire lo que dice Gálatas en el capítulo 3, los versículos del 10 al 11. Para que usted entienda, porque no se trata nuestra salvación por cumplir con la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué usted no puede ser salvo por cumplir la ley? Porque usted no va a poder cumplir la ley en su totalidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquel que viole la ley es maldito. Entonces, si usted pone su mirada en tratar de cumplir la ley, usted va a tener que trabajar, esforzarse, y no la va a poder cumplir. Y no la va a poder cumplir. Porque Dios no la puso para eso. Dios la puso para guiarte a Cristo. Para que cuando tú ves que no puedes hacer las cosas tú, necesitas de Cristo. Que fue el único que la pudo cumplir. Porque entonces, mire el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces yo voy a vivir creyendo que el sacrificio de la cruz fue por mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo probabilidad alguna de cumplir con la ley. Pues estoy condenado. Eso es lo que hace la ley. Me condena porque me muestra el pecado. Me da conocimiento de pecado. Me hace ver lo mal que estoy con Dios. Me hace ver que necesito un mediador. Necesito a alguien que me reconcilie con Dios. Así que, bien sea que la ley de Dios sea la ley mosaica de los judíos, o la ley escrita en los corazones y conciencias de todos los hombres, incluyendo a los gentiles, la obediencia a ella nunca puede ser perfecta. Y por ende, nunca te puede salvar. Esa es una verdad demostrada, devastadora. Es una verdad devastadora para cualquiera que busque agradar a Dios en sus propios términos y en sus propias fuerzas. Y esta es la razón por la que el Evangelio resulta tan ofensivo al ser al hombre natural. Por esa es la razón. Porque el hombre natural se cree que todo lo puede. El hombre natural se cree que todo lo puede alcanzar. Sí, tú puedes alcanzar algunas cosas materiales, pero las espirituales no. Las espirituales no las puedes alcanzar porque para tú alcanzar las cosas espirituales y para tú entender las cosas espirituales, tú necesitas el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios viene cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la promesa de Dios. Así que número 2, la justicia se fundamenta en la revelación testificada por la ley y los profetas. Mire la segunda parte del versículo 21. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Mire, Pablo, antes de presentar el medio por el cual el hombre recibe la justicia manifestada de Dios, Pablo declara que esa justicia no solamente se da aparte del legalismo, sino que también ha sido dada por revelación divina, siendo testificada por la ley y los profetas. Los judíos tenían gran reverencia por sus escrituras, pero la mayoría de ellos no se dieron cuenta de que a pesar de haber sido entregada por revelación divina, esas escrituras en sí mismo carecían de poder para salvar. Por eso es que usted encuentra a Jesucristo en Juan 5:39. Mire cuáles son las palabras de Cristo.
escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, a un grupo de oyentes judíos, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Sí? Pues sí, en ellas tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Por eso es que esta revelación que nosotros tenemos es la profecía más perfecta y correcta. Es la profecía que Dios nos ha dejado para guiarnos a Cristo, para que podamos tener salvación a través del único mediador. En otras palabras, la ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaba al Mesías venidero, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, quien sería en sí mismo la provisión de justicia perfecta que Dios demanda de los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es necesario eso. Es necesario rendirnos a Cristo. Porque no te quita nada. Solamente lo que hace es darte las herramientas para que tú puedas seguir caminando, fortaleciéndote en su fe y no dependiendo de ti cada vez que aparece algo que te trata de detener. Es la Escritura. Cuando Satanás llevó a Cristo a tentar al desierto, que las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios lo llevó para ser tentado. ¿Cómo Cristo respondió? Con las Escrituras. Ahí está la enseñanza que nosotros tenemos para cuando en nuestra vida cotidiana del día a día, cuando hay situaciones a donde yo voy a acudir y a pensar antes de tomar una decisión y tratar de arreglar las cosas en las Escrituras. Yo voy a traer esos pasajes bíblicos que me dan la fortaleza para mantenerme como un cristiano. Esos pasajes bíblicos donde Dios te dice, no abras la boca para defenderte, yo voy a pelear tu batalla. ¿Entiendes? No, ya no me voy a defender con gritos ni... No. Había un político en Puerto Rico que decía, la verdad no grita, la verdad convence. Entonces yo no voy a ir por ahí debatiendo con, no, tú quieres creer en otra cosa, pues cree en otra cosa. Yo te trato de decir lo que la Biblia dice. Porque no es que Dios me habló, no es que Dios me dijo, no, es lo que la Biblia dice, eso es lo que yo te voy a decir. Pero si tú quieres creerle a los mormones, si tú quieres creerle a los budistas, si tú quieres creerle a los musulmanes y obviar lo que Dios dijo en su palabra, pues hazlo. Tú tienes un libre albedrío, tú tienes una conciencia, tú tienes una mente, tú puedes tomar tus propias decisiones. Yo de lo único que te puedo hablar es de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque eso lo conozco yo, o lo conozco los que han vivido cercanamente, que han podido ver el cambio que Dios ha hecho. Pero yo no te puedo dar revelaciones nuevas porque ya no las hay. La revelación está completa. La revelación está en este libro. Ya no hay revelaciones nuevas. Cada vez que hay una revelación nueva, aparece una iglesia nueva. Aparece una religión, aparece un hombre tratando de imponer unas cosas que se salen de la Biblia. Por eso después terminan con un librito y estudiando un librito y poniendo cosas en un librito, porque la Biblia no le pueden añadir. Porque la Biblia es la palabra de Dios y esa revelación está cerrada. Pero nosotros, no sé por qué, le creemos a los hombres y no le creemos a Dios. Entonces no nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces se nos hace mejor, voy a escuchar a aquel que me va a decir. ¿Y qué nos dijo la Biblia en el Salmo ahorita que leímos al principio? Que no caminan esos dioses, que no oyen, que no respiran, y que nosotros nos convertimos como ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos peor porque le estamos diciendo a Dios que no existe. Seguimos siendo enemigos de Dios. No nos reconciliamos, que es lo que necesitamos.
Y esa reconciliación solamente la podemos tener a través de Cristo. Entonces, tenemos que empezar a vivir de esa manera. Así que número 3, la justicia se adquiere por fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira el versículo 22, la primera parte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo menciona de nuevo que está hablando acerca de la justicia de Dios absoluta y perfecta, no de la justicia relativa e imperfecta que los seres humanos alcanzan. Aquí él insiste en que la perfecta y salvadora justicia de Dios no solamente se recibe aparte del legalismo y se fundamenta en la revelación, sino que es adquirida únicamente por medio de la fe. Mire, cuando usted va aquí un poquito adelante, Juan 8, el versículo 31. Mire Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, sería verdaderamente mi discípulo. ¿Pero qué trae la palabra? Trae libertad. ¿Qué libertad trae la palabra? Me trae libertad del pecado. Porque la palabra me enseña lo que es pecado y me enseña cómo tengo que vivir para no caer en pecado. Entonces, ¿cuál es la libertad? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mire, si hay algo que todo el mundo busca y le gusta, es la libertad. Esa palabra se escucha mucho. Todo el mundo quiere ser libre. Todo el mundo quiere ser libre. ¿Usted sabe cuál es la única persona que no desea ser libre? O que nunca va a ser libre. Es el cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque usted, antes de venir a Cristo, usted es esclavo de sus delitos y pecados. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted no vive, usted está muerto. Pero cuando Cristo lo resucita para que usted se convierta en un siervo. No en un libertino, es en un siervo. Cristo lo liberta del pecado para hacerlo su siervo. No es para dejarlo libre, no es para hacerlo su siervo. ¿Por qué? Porque cuando usted es siervo de Cristo, Cristo se dedica a cuidarlo, a darle. Por eso que dice la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y yo te añadiré todo lo que tú necesitas para seguir buscando el reino de Dios y su justicia. No es para que te vayas a la deriva, no es para que vayas a hacer una vida fuera de Cristo. No, es para que Él te va a dar la fuerza, te va a dar el entendimiento para que usted pueda seguir teniendo más conocimiento de la palabra y entonces pueda entender cuán pecador es usted. Porque entre más usted conoce de Cristo, más malo usted se ve. Porque no se trata de que usted cometa, haga el acto del pecado, sino que con tan solo que usted lo piense, ya está pecando. Jesucristo mismo dijo: yo no vine a quebrantar la ley, yo no vine a aborrecer. No, primero se va del mundo, antes que pase un punto o una tilde de esta ley sea quebrantada. Él no vino, Él vino a ponerle en el lugar que Dios merece. Él vino a enseñarte a ti cómo es que tú debes adorar a Dios, cómo es que tú lo debes buscar, qué lugar debe Dios tener en tu corazón, qué debe ser lo más importante en tu vida. Eso vino a hacer Cristo con su palabra. Por eso Él vino a salvar. ¿Qué vino a salvar Él? Lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar Él? Los enfermos.
Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar pecadores. Yo no sé por qué las personas quieren venir a la iglesia y creer que van a encontrar gente perfecta. No, si en la iglesia lo que hay es un montón de hermanos que son pecadores, pero que han puesto su mirada en la cruz y que han querido ser santificados a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Oye, es que no va a encontrar gente perfecta, el cristiano va a fallar. Pero día a día se va a acercar más a Cristo. Día a día va a depender más de Cristo. Día a día su tiempo para Cristo va a ser glorioso. Porque lo siente en su corazón. Se levanta, hoy voy a adorar a Dios. Hoy me voy a encontrar con mi Dios. Tenemos un punto de encuentro que ya hemos previsto y ahí vamos a encontrar a Dios. Lo leímos en eso. ¿Cómo esos hermanos aportaron para que ese templo? ¿Y qué pasó después? Cuando leímos en esos 2:40, la gloria de Dios bajó. ¿Por qué? Porque se pusieron todos de acuerdo, hermano. La gloria de Dios baja cuando hay unidad. Las iglesias crecen cuando los que empiezan se nutren de la palabra de Dios. Porque Dios no va a traer a nadie para que usted lo maltrate. Dios no va a traerle a nadie para que usted no los vea guiar. No, Dios va a traer a la gente cuando usted está capacitado para guiarlos, para sanarlos, para sanar sus heridas, para vendarlos, para levantarlos. Ese es el cristianismo. Por eso el cristianismo no depende de mi fuerza, depende de Dios. Depende de Dios, de la transformación de nuestra mente, como dice Romanos 12. Nuestra mente, eso es lo primero que nosotros debemos hacer, transformar nuestra mente. En otras palabras, la obediencia a su palabra es prueba de fe verdadera, mientras que desobediencia a su palabra es la muestra a la fe falsa, hermano. La fe falsa puede ser una fe puesta en buenas obras, en los rituales, en una experiencia o sistema religioso, fe en la propia bondad individual o simplemente una fe nebulosa en la fe misma, que es algo tan común en estos días. Por eso usted sale por ahí a predicar la palabra de Dios. Dígame si usted no encuentra personas diciendo, yo creo a mi manera. Sí, yo creo, pero a mi manera. ¿A dónde van esas personas que creen a su manera? A la condenación. Porque hay una sola manera de creer. Hay una sola manera de ser justificados. Y es a través de Cristo. Es a través de la obediencia a su palabra. Eso no es una obra que yo hago, el obedecer la palabra de Dios, porque no sale de mí. Es una obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo, cuando empieza a cambiar tu mente y te empieza a hacer entender que la mejor manera de vivir es haciendo estas cosas que la Biblia dice. Eso no lo haces tú, hermano. Si tú has empezado a cambiar, si ya tú estás viendo unas cosas diferentes a como las veías antes, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Saca tiempo a decirle a Dios, gracias porque me estás transformando. Gracias porque ya no soy el mismo. Gracias porque has tenido compasión, misericordia de mí, Dios, cuando no la merecía. Pero tu amor es tan perfecto y tu gracia y tu misericordia es tan grande que estoy viendo el resultado. Y los demás lo están viendo. Así que la cuarta, la justicia provista para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver la segunda parte del versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Termina en el 23. La provisión de salvación y justicia que está disponible para todos los que creen en Él. ¿En quién es Él? En Jesucristo. En Jesucristo. Cualquiera persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador será salva, porque no hay diferencia. Jesús mismo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Dijo Juan 6:37. Jesucristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, pero tiene que venir.
El Espíritu de Dios te va a traer. Porque si tú fuiste marcado por Dios, Él te va a traer. Él lo va a hacer. De la manera que sea, lo va a hacer. De la misma forma que nadie es bueno lo suficiente como para salvarse. Nadie es tan malo que no pueda ser salvado. Nadie. Nadie. No importa los pecados que tú hayas cometido. Si tú vienes a Cristo, Cristo te salva. Cristo te salva. Así que no hay distinción alguna entre los que son salvados, porque tampoco existe distinción entre quienes están perdidos. No hay distinción, ni entre los que son salvados, ni entre los que están perdidos. No hay distinción, porque no se trata de usted. Se trata de lo que ya Dios hizo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quinto, la justicia es dada gratuitamente mediante la gracia. Mire cómo dice la primera parte del 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. No obstante, Dios justifica a los creyentes gratuitamente. Es algo que una persona recibe sin haberlo ganado. Usted no tiene ningún mérito para su salvación. Dios lo hace gratuitamente. Es pura gracia de Dios. Es un regalo que usted no merece. Algo que usted no espera, pero Dios se lo da. Dios se lo da. El más grande de todos los regalos de Dios es el de la salvación por medio de su Hijo, la cual es dada totalmente a causa de su gracia divina. Yo le he dicho aquí otras veces, a mí me basta con mi salvación. Al cristiano le debe bastar con la salvación, no importa la condición que estés viviendo, no. Si tú eres salvo, si Dios te ha salvado, si Dios te ha traído a los pies de Cristo, si tú has aceptado al Señor como tu Salvador, lo demás es indiferente. Lo demás es indiferente. Lo demás es indiferente. Esa es la decisión más grande que tiene un ser humano. No es dónde voy a vivir, no es dónde voy a estudiar. No, es dónde voy a pasar la eternidad. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Es con Cristo o es en la condenación fuera de Cristo? ¿Es bajo la luz del Dios divino o es en la oscuridad del enemigo? Esa es la pregunta más grande. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Esa es la pregunta. Que muchos no se hacen. Esa gracia entregada gratuitamente, le costó a Dios el sufrimiento y la muerte de su Hijo en la cruz. De modo que para el creyente ya no hay nada más que pagar. Hermano, lo que pasa es que nosotros pasamos desapercibidos. Jesucristo fue a la cruz. Fue a la cruz. Los latigazos, siempre eso es lo que pensamos. Los latigazos, los clavos. Pero no pensamos el sufrimiento de Dios. De llevar un hijo a morir, a sacrificarlo. Porque fue Dios que lo hizo. Así de horrendo es el pecado para Dios. Así de horrenda es nuestra vida fuera de Cristo para Dios. Que para salvarnos, que para reconciliarnos, lo más preciado que Él tiene, en el único que Él tiene complacencia, lo hizo pecado y lo mató en la cruz. Para darle vida a usted y para darme vida a mí. Si eso a usted no le basta, no le va a bastar nada. Tengo que decirle que merecida tiene su condenación. Porque si a usted no le basta lo que Dios hizo por usted en el Hijo,
Si para usted eso no es suficiente como para enderezar su vida y empezar a buscar y a buscar y a relacionarse con Dios y a buscar de la sabiduría que Dios nos dejó revelada en su palabra para poder tener entendimiento de ella, para poderla aplicar en su vida, entonces usted merece lo que va a tener, esa condenación. Porque Dios es justo. Dios es justo. Y si usted desprecia lo que Él hizo con su Hijo en la cruz, usted no tiene otra alternativa que ser condenado. Y merecida la tiene. Y merecida la tiene. Porque todos hemos pecado. De una forma u otra hemos pecado. Pero ahorita le decía que no importa. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay un pecador que no pueda ser salvado y no hay nadie justo que se pueda salvar por sí mismo. Es el único camino. Es el único camino. Y ese camino hay que tomarlo hoy. Porque tú no tienes control de tu vida. Tú no sabes dónde vas a estar ahorita cuando salgas por ahí, si vas a llegar a tu casa, si vas a llegar al destino que ya tú has predeterminado hacer. Voy a la iglesia ahora y después voy a ir allá y después voy a ir allá y después voy a visitar a fulano. Eso tú no tienes control de eso, hermano. Tú no sabes cuándo vas a volver a despertar. No lo sabes. Entonces, ¿por qué dejas la decisión de tu vida a la deriva, a la deriva, a la deriva? Ay, mañana lo hago, ay, más tarde. Si no hay mañana, hermano. Lo único que existe es el hoy, el momento que estás viviendo. Esa es tu vida. Esa es tu vida. Por eso no hagas caso a aquellos que dicen que yo llevo toda una vida escuchando que Cristo vuelve y no ha venido. Pues pregúntele a todos los que se han muerto antes de que Él venga. Que si no lo aceptaron, están en el infierno, en condenación para la eternidad. El problema no es cuándo Cristo viene, el problema es cuándo yo me puedo ir. Que no tengo control de eso, ese es el problema. Por eso es que la Biblia te advierte y te dice, es hoy, aceptar a Cristo es hoy, venir a los caminos de Cristo es hoy, no lo dejes para mañana. No dejes para mañana, como dice el refrán, lo que puedes hacer hoy. No le des largas al asunto. Porque tu vida está en juego. Tu condenación está en juego. Tu vida eterna está en juego. Tu relación con Dios está en juego. No te quedes más en tu casa. Empieza a practicar lo que la Biblia dice. 6. La justicia se alcanza mediante redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire la parte segunda del versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en nadie más. No es en nadie más. No es en ninguna institución religiosa. Es en Cristo. Es en Cristo su redención. Es en Cristo. Es en Cristo. A causa de la pecaminosidad e incapacidad del hombre para alcanzar por sí mismo el estándar de justicia de Dios, la redención de un pecador únicamente podía venir como resultado de lo que es en Cristo. El Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres. ¿Y qué precio tan alto? La sangre del Hijo. ¿Qué precio pagó Cristo? Su vida dio por mí. Su vida dio por mí. Yo vengo a la iglesia y ni un aleluya digo. Voy a mi trabajo y no hablo de Cristo. Salgo al comercio y no hablo de Cristo. Qué mal agradecido soy. Qué mal agradecido soy. Porque si hoy está aquí, es por la gracia de Dios. Pero por eso el mundo está así. Por eso es que el mundo está así. Porque los que conocemos lo que la palabra dice, nos hemos quedado callados. Y otros
han venido a lucrarse. Otros han venido a lucrarse. Y le hace más daño al Evangelio. No quédese fuera. Pero no venga a jugar con la palabra de Dios. Mejor quédese fuera. No venga a mentirle a la gente. No venga a decir que se acabaron los problemas. No venga acá a decirle a la gente, no, viste que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No, mentira. Dios no ama al inicuo. Dios no lo ama. Dios no quiere salvar para amarlo. Pero tiene que ser salvado primero. Tienes que tener conciencia de tu vida de pecado. Tienes que arrepentirte. Porque los hijos es a los que los padres aman. Y el hijo es el que hace la voluntad del Padre. Tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú no eres hijo de Dios. Lamento decirte, si te dijeron desde un altar eso, pero no es verdad, hermano. No es verdad. ¿Acaso que el Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores? 7. La justicia fue pagada con un sacrificio expiatorio, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está. A quien Dios puso como propiciación, Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Entonces Dios perdona tus pecados. Pero tiene que haber una acción tuya y mía. De arrepentimiento de pecado. Eso hace la fe salvadora. Eso hace cuando tú entiendes el Evangelio de Cristo. No es cualquier evangelio, no es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Así que la única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios, que podía reconciliarle con el hombre, y oiga lo que le estoy diciendo, es reconciliar al hombre con Dios. Pero es Dios quien busca esa reconciliación a través del Hijo, porque el hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Por esa razón, Dios en carne humana, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todo. Él aplacó la ira de Dios. Cristo. Mira, vamos a ya para terminar. Primera de Timoteo 2:6. Aleluya, Dios, gracias te damos, Señor. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero para llevarlo en el contexto, cuando leemos en el 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y si su Biblia debe tener algo entre comillas, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento. No miento, porque la palabra de Dios es verdad. Así que como conclusión, la fe salvadora también involucra al intelecto. Nadie puede llegar al cielo usando su pensamiento, pero tampoco puede recibir a Jesús como Señor y Salvador sin una comprensión de la verdad del Evangelio. Si usted no comprende el Evangelio,
Si usted no comprende lo que Jesucristo hizo por usted, usted nunca va a venir a Cristo. Usted va a seguir perdido en sus delitos y pecados, porque usted nunca va a tomar la decisión más importante de su vida, de venir a Cristo. Mira cómo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso es que el intelecto también es parte de la fe salvadora, porque usted entiende en el peligro que está su vida. Entonces usted corre a la cruz, usted corre a su Salvador. Entonces usted lo pone en primer lugar. Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Y es debido a esa verdad de que Él puede impartir justicia divina a quienes confían en Él. Durante su encarnación terrenal, Jesús demostró la justicia de Dios viviendo una vida sin pecado. En su muerte, Cristo también demostró la justicia de Dios pagando el castigo debido a las vidas injustas de todo ser humano que cree en Jesucristo. Cristo hace justicia en la cruz. ¿Por qué? Porque mi pecado tiene que ser pagado. Mi pecado no puede ser impune. Mi pecado tiene que ser pagado. ¿Y cómo yo le pago mi pecado a Dios? A través de la fe en Jesucristo. Ahí mi pecado queda saldo con Dios. Ahí yo no tengo deuda con Dios. Porque he puesto mi fe en el único Salvador. No la he puesto en mí, no la he puesto en las cosas materiales, no la pongo en mis hijos, no la pongo en el maestro, no. La pongo en la cruz, la pongo en Cristo. Esa es la fe que salva, esa es la fe salvadora. Por eso es que Jesús dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es lo que quiere decir Romanos 10, 17 en la Nueva Versión Internacional. Cuando yo puedo razonar esta palabra, cuando yo puedo hacer ver esta palabra, hacerla mía, empezar a vivir por ella, empezar a buscar a Dios, como dice Juan, en espíritu y en verdad. Empezar a darle ese primer lugar a Dios. Cuando yo hago eso, hay salvación para mi vida, hermano. De lo contrario, no lo hay. Amén. 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 Vamos a orar para despedirnos, para darle gloria a Dios, para empezar a poner en práctica esto que Dios nos ha hablado hoy. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu mensaje, Señor. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer a través de esta palabra, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de haber expuesto tu palabra, Señor. Gracias por darme el entendimiento necesario, Señor, para yo comprender, Señor. Gracias porque tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, con nuestras vidas, Señor. A vivir vidas transformadas, a vivir vidas, Señor, que demuestren al mundo caído que hay un Dios vivo, Señor, que quiere salvarlos, Señor. Que hay un Dios vivo esperando con sus manos abiertas, Señor. Porque dice tu palabra, el que viene a mí, no lo he hecho fuera, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que has dado a tu iglesia hoy, Señor. Multiplícala en oyentes, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Pon que cuando esta palabra, Señor, sea puesta en el canal de la iglesia, más personas se detengan y escuchen tu palabra, Señor. Escuchen tu clamor, Señor. Escuchen tu llamado, Dios, para que vengan a ti, Señor.
Levanta más siervos y siervas, Señor, que confíen, Señor, y que estén convencidos, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta hombres y mujeres, Señor, que quieran hacer tu voluntad, Señor, que quieran salvarse, Dios. Yo no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hay un versículo, Señor, que reconozco en este momento. Tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Así que obra en aquellos corazones para los cuales tú las has enviado, Señor. Obra en los corazones de mis hermanos. Obra en mi corazón mismo, Señor. Transforma mi mente, Señor, de esa forma sobrenatural como solo tú puedes hacerla, Señor. Al igual que la mente de mis hermanos, de su familia, Señor. De aquellos que se detengan a escuchar este mensaje, Señor. Transforma su mente, abre sus oídos, haz el milagro de salvación. Lleva tu Espíritu Santo a esos corazones, Señor, para que ellos puedan vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ahora despídenos de este lugar, pero no nos despidas de tu presencia, Señor. Bendice los alimentos que vamos a consumir. Bendice la mano que los confeccionaron, la mano que los suplieron, Señor. Y sé tú, Señor, obrando en cada uno de los miembros de nuestro gobierno en nuestros diferentes países, Señor. Permítenos, Señor, que cuando vayamos a tomar decisiones para poner personas en puestos, que sean personas que te teman, Dios, que te tengan a ti en primer lugar, que no busquen el beneficio personal, sino el beneficio del pueblo, que es para lo que tú los llevas aquí, Señor. Pon más servidores, Señor, y menos vividores, Dios. En el nombre de tu amado te lo pedimos. Amén, amén, amén. Saludados los unos.